Y bueno, tenemos acá en el estudio, ya les decíamos, a quienes han creado un movimiento desde la base para oponerse a la reforma a Iztecali, que lo hacen de manera paralela a lo que maneja el propio sindicato, a pesar de que ellos pertenecen al sindicato mismo. Luisa López y Altagracia López, gracias por estar acá. Muchas gracias. Muchas gracias por recibirnos. Nada nerviosos, por favor, nada nerviosos. Ya después de que quieren tomar por asalto el Ejecutivo, que van a Ahora estar resulta nerviosos. que no quieren, Van a estar nerviosos. Ahora resulta que mucha discreción. No, pues coméntenos Sí. si ya empezaron con el volanteo, ya se concentraron en el centro cívico, se viene una marcha, pero bueno, a lo mejor la gente todavía sigue sin estar enterada. ¿Por qué se están oponiendo a esta reforma que se viene y que, bueno, todo parece que es inminente a la ley de Iztecali? Así es. Buenos días, mi nombre es Altagracia López. Nos oponemos a la forma que se planteó de inicio. Sabemos, se filtró, ¿verdad?, el documento, y es para nosotros, como te lo comentaba en la pasada ocasión que nos encontramos, nos parece infame la reforma, la propuesta. O sea, subirnos de edad, tasarnos en UMAS, una serie de cosas que acabar con nuestra pensión dinámica, etcétera, que nosotros, los de la base, vimos la necesidad de salir adelante al frente porque no veíamos que sucediera por parte de nuestros líderes sindicales como nosotros lo buscábamos en realidad. Como nosotros estábamos acostumbrados antes en el sindicato. Por lo tanto, empezamos a reunirnos delegados y dijimos, bueno, somos representantes de muchos de nuestros compañeros, organicémonos, preparémonos para que cuando ellos estén listos, tengan a la gente detrás, ¿verdad? Al momento no hemos visto una representación como la que buscamos, por lo tanto, nosotros seguimos organizándonos, haciendo todas las movilizaciones y demás, hasta que ellos, no sé, despierten o no sé qué están esperando, si que tengan ya la reforma completamente en su poder, que a nosotros nos parece innecesario, ¿verdad? Porque claro, desde el primer pronunciamiento de la gobernadora es que nosotros empezamos a organizarnos, creímos que ellos también iban a ir de esa manera. Sin embargo, no ha sucedido, lo seguimos esperando, por supuesto. Siempre hemos llamado a las 5 secciones para que se unan y nos representen como corresponde a cabalidad. Y pues los que sí atendieron nuestro llamado fueron muchos de los compañeros que han sido partes de otros comités, candidatos anteriores, líderes anteriores. Todos acudieron a nuestro llamado y están con nosotros, nos están acompañando. En este caso, la licenciada Luisa López, a quien le cedo la voz, por supuesto. Luisa, para que la gente logre entenderlo, dimensionarlo, a lo mejor de una manera mucho más concreta, porque mencionabas, Altagracia, algunos de los puntos, pero digamos que se aprobara esta ley, ¿cómo se encuentra? ¿Cuáles serían las primeras consecuencias, a lo mejor a corto, mediano y largo plazo, ¿no? para los trabajadores, ¿no? Claro, mira, yo creo que las partes trascendentales de la reforma, de manera inmediata, así como tú lo llamas, sufriría una afectación en nuestros compañeros jubilados. Mucho se habla de la jubilación dinámica. La jubilación dinámica no es otra cosa que el aumento que cada año reciben los jubilados o reciben los jubilados en su pensión, ¿sí? Actualmente los jubilados reciben el aumento salarial que nace de la negociación colectiva. Es decir, si la negociación colectiva obtuvo un 6 o un 5%, eso es lo que reciben ellos de aumento salarial. La reforma pretende aumentar, sí, las pensiones, claro, pero conforme al índice nacional de precios. Todos sabemos que el índice nacional de precios al consumidor es la diferencia o el aumento de cada año de la canasta básica, va muy relacionada con la inflación. Es muy fluctuante. Es muy fluctuante. Un ejemplo sencillo, en el año 2022 fue el índice nacional de precios subió 5.40, el año 2023 subió 5 y hoy subió, y este año 4.17. Es muy fluctuante, sube mucho. Las negociaciones colectivas son más estables. Obviamente eso implica 2 puntos menos. Si haces el ejemplo de lo que recibieron este año los burócratas, nosotros los trabajadores activos, que es del 6%, y el índice nacional de precios, que está a 4.75, es un promedio de 2% menos que recibiría el jubilado en su pensión. Obviamente, la tendencia internacional es que los jubilados siempre busquen o siempre obtengan una jubilación más digna cada día. Los derechos humanos en esa materia
tienden a extenderse, ¿sí? Se llama progresividad, que sean cada vez más grandes, ¿no? Entonces, es obvio que si les das un 4.75, disminuye su derecho porque actualmente reciben un 6%. Entonces, esa es una consecuencia inmediata. Otra de las grandes consecuencias que nos afectaría, obviamente, es el aumento de edad. Nosotros en el 2015 sufrimos una reforma a la ley de Iztecali. En esa reforma se estableció la edad para jubilarte, que son 60, ¿sí? Y también se estableció un monto de pensión distinta. Se habla en la ley de 2015 de un salario regulador. ¿Qué es el salario regulador? El promedio de lo que ganas los últimos 10 años. Con eso se te va a calcular tu pensión y así te vas a ir. Entonces, difiero mucho de los números que se dan con respecto a pensiones de 200, 300 mil. Los burócratas no tenemos pensiones de 200 mil ni de 100 mil. ¿Sí? Los burócratas tenemos pensiones muchísimo bajas en comparación de esos números. Nosotros tenemos pensiones de 30, que son estándares, lo que un trabajador normalmente gana. Entonces, imagínate ahora lo que se pretende en esta propuesta que se puso en la mesa, son 68 años. Te voy a dar un ejemplo de un compañero delegado. Un compañero delegado que es trabajador de limpia, un área pesada, de trabajo físico, entró a trabajar a los 18 años, que es común trabajar entrar a joven a esa área. Él tiene que trabajar todavía, o va a cumplir 30 años trabajados, cotizados, cuando cumpla 48. Con esta reforma tendrá que trabajar 20 años más, es decir, trabajaría 50 años de su vida. Eso es justo en un área donde es un área muy pesada. Física de limpia. Entonces, internacionalmente, los trabajadores que realizan una actividad física fuerte, los años o las edades para jubilarse son menores. Entonces, es justo que un trabajador trabaje 50 años de su vida en un área pesada. Todos esos impactos son los que están en la mesa, porque son propuestas. Vamos a hablar de propuestas porque técnicamente no hay una reforma, pero todos sabemos que si las propuestas están en la mesa, es lo que va. Así es. Y ante este escenario, pues bueno, vemos que la movilización que han hecho ya también lleva el volanteo, es que la gente se entere de qué es lo que se viene esta reforma. ¿Creen que no ha habido la suficiente información por parte de los líderes sindicales? Sí, completamente. De hecho, cuando decidimos el volanteo fue porque dijimos, necesitamos defendernos de todo lo que se dice por parte del gobierno. Ellos argumentan que se está utilizando dinero público para sostener a los pensionados y todos los temas de Iztecali. Y la verdad es que no, se utilizó nuestro dinero para otras cosas. Se desvió el recurso y ahora ellos no encuentran cómo subsanarlo. Y claro, ¿qué van a hacer siempre? Pues sangrar al trabajador, ¿verdad? Que volvamos nosotros a que nos incrementen las cuotas, que nos incrementen los años, que nos incremente todo, para que volvamos a llenarles ese hueco que ellos mismos han venido realizando, ¿no? A través de esos desvíos. Entonces nosotros decíamos, ¿quién nos va a defender de todo eso ante la ciudadanía? Que sepan que en realidad nosotros aquí no somos los culpables, somos las víctimas de una situación que se le salió de control al gobierno, que nosotros, yo siempre les digo, yo me atrevo a decir, esto se llama abiertamente corrupción. Y nosotros vamos a pagar los platos rotos por eso. No estuvimos de acuerdo, entonces, pues optamos por decir, en esto y en esto y en esto se miente. Y eso fue lo que nos llevó al volanteo, nos llevó a hacer lonas, lo que nos va a llevar a las siguientes movilizaciones, porque vamos a hacer más. Se va a continuar con el volanteo durante la semana y vamos a convocar a una marcha el día viernes, si la memoria no me falla, el día viernes, que va a concluir en Lázaro Cárdenas, para también llevar ahí en Lázaro Cárdenas un volanteo masivo con todos los voluntarios, que son gente de base, por supuesto. Y la verdad era eso, que no estábamos siendo bien representados, no estábamos siendo defendidos ante la comunidad en general, y que no nos vean como que nosotros somos cosa aparte, nosotros somos ciudadanos también, somos contribuyentes también, somos representados, somos gobernados por la gobernadora actual, Marina del Pilar. Entonces decíamos, ¿por qué se nos trata como si fuésemos, para empezar, los culpables si no lo somos, y para continuar, como si no fuésemos representados por ella, como si no fuésemos pueblo, pues, y también lo somos? ¿Les preocupa que haya ya una negociación por parte de los líderes sindicales, tanto magisteriales como de la burocracia, en este tema específico?
Claro, siempre nos va a preocupar esa parte. Yo creo que siempre deben ser las decisiones de los liderazgos, deberían estar consensadas y así debe ser con todos los trabajadores. Yo le hago un llamado, y al igual que Altagracia, la verdad es que les hacemos un llamado a los líderes. Yo estoy consciente que todos, y les aseguro que si ellos se ponen enfrente, todos nos vamos a ir detrás de ellos siguiendo este movimiento está gritando, necesitamos, allá vamos, líderes, si vente, ayúdame, y voy a ir detrás de ti, y si no, de todos modos voy a ir. ¿Por qué? Porque consideramos que va a haber un gran detrimento en nuestros derechos para la jubilación. Todos buscamos una jubilación digna en un punto, claro. Igual que los trabajadores, igual que cualquier trabajador, buscamos o anhelamos un retiro en algún momento. También somos ciudadanos y así lo buscamos, y de esa manera es que vamos a defender, y le pedimos a nuestros líderes que lo hagan de la misma manera. Aquí estamos, yo les hago un llamado, aquí estamos. Al momento que ellos decidan, todos nos vamos a ir siguiendo su liderazgo. ¿Por qué? Porque somos institucionales, somos sindicalistas. También buscamos empujarlos y que ellos sean quienes nos representen. En julio nosotros publicábamos aquí que se venía la reforma de Iztecali, que esa era la reforma que se venía y que por lo cual los líderes y la lideresa sindical tendrían que estar del magisterio y burocracia hablando con la base de lo que se viene. Ya se publicó en el periódico oficial un diagnóstico, ¿no? El 2 de agosto, donde establecen los números catastróficos de Iztecali. Y el planteamiento del secretario de Hacienda, Marco Moreno, es decir, y de la gobernadora, el sistema de pensiones está insostenible. Tenemos que subsidiar 10,000 millones de pesos, por lo tanto, pues esto se tiene que aprobar antes del 2025. ¿Qué les dicen a ustedes todos estos números? Si bien ya, Altagracia, nos comentabas de lo que para ustedes es también un acto de corrupción, pero esa es la carta de presentación del por qué no puede sostenerse el sistema de pensiones. ¿Qué les dice a ustedes? Mire, en el 2015 tuvimos una situación muy similar. Se hablaba también de la insostenibilidad del fondo de pensiones. Se hizo una reforma, obviamente la reforma del 2015 iba a atacar ese problema y nos dijeron que con esa reforma Iztecali iba a ser sostenible 30 años. Estamos a 7 y seguimos en la misma situación en la que estamos. La ley es bien clara, tiene una forma muy sencilla de aplicarse. El problema es que no se aplica de manera correcta. Nosotros, todos los trabajadores, les aseguro que no estamos en contra de una reforma, pero primero necesitamos que apliquen de manera correcta la ley y se apliquen los mecanismos que ahí se establecen. Y una vez que nos demuestren que es insostenible, todos apoyaríamos, todos apoyaríamos. El problema es que estamos viendo que en 2015 era exactamente la misma situación, se hacía un análisis, el gobernador en turno hablaba de la insostenibilidad de la misma manera, se hizo una reforma y ahora estamos en la misma situación. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó si en ese momento nos dijeron que era insostenible? Se hicieron las medidas, incluso se obtuvo un crédito para inyectar la Iztecali y a 7 años seguimos exactamente igual con los mismos números catastróficos que nos daban en el 15. Eso quiere decir que a pesar de que la ley se modificó, no se cumplió a cabalidad y sigue sin cumplirse a cabalidad, por eso los números. Lo de nada más por último, la auditoría externa, Altagracia, ¿qué les dice también? Porque ya el gobierno del estado dijo, sí la vamos a hacer, hasta escuchamos a Aldrete y a Selene Cota decir, sí, nosotros también estamos con la misma empresa, pareciera que todo está bien ahí, ¿ustedes también apoyan ese tema? Por mi parte, yo hablando como base, independientemente de que aquí está presente Arnoldo y está presente mi compañero Platas de los delegados, de lo que ellos técnicamente conocen y de los datos que ellos siempre manejan, nosotros siempre decíamos, para empezar, ¿por qué se requeriría una auditoría si nosotros tenemos ORFIS, ¿no? Nosotros tenemos las dependencias que realizan ese trabajo. Se desconfía de ellas, el propio gobierno desconfía de sus dependencias y de sus ejecuciones. Eso nos causaba mucho ruido, porque se gasta un montón de dinero en esto de las auditorías, que también eso sí lo paga la ciudadanía, ¿no? O quizás también se lo carguen Iztecali, ya ahorita no sabemos al ser la caja chica por tanto tiempo, ya no sabemos si todo lo estén tomando de ahí, pero a nosotros nos parecía como base, te digo, ellos tendrán su opinión distinta, pero como base sí nos parecía, ¿por qué? ¿Por qué necesitamos una auditoría? Y después mencionaban que una auditoría cada 2 años, ¿que está pagando quién? ¿A qué despacho? Tanto que hablan de las pensiones doradas, decimos nosotros que no tenemos, que rondamos de 30 a 40 mil pesos, y ellos tienen despachos dorados, ¿no?
Entonces, esas auditorías, ¿quién las hace? ¿Quién las paga? Eso nos preocupaba a nosotros de inicio. Sin embargo, pues tendrá una opinión distinta o no sé sobre la auditoría. Ustedes lo verán desde fuera, pues Mira, yo de antemano creo que desde que salió, tal cual dices tú, el 2 de agosto, ese análisis, ¿verdad? Ese análisis necesariamente tuvo que haber salido de una auditoría. De una auditoría porque obviamente para hablar de números, hablar de déficit y hablar de faltantes, pues no hay mucho que pensarle, ¿no? Necesariamente se tuvo que haber hecho un análisis financiero, una auditoría para determinar los aumentos que ahí se establecen o los aumentos indeseados de nuestras cuotas y aportaciones para cubrir esos déficits que nacieron de esas auditorías. Las auditorías al final suena muy bonito la palabra, ¿verdad? Auditoría. Pero, y parece que a todos nos apantalla, sí. Pero en realidad no nos va a dar más que números, ¿sí? Nos va a dar un análisis de cómo está por dentro y, bueno, yo, y aquí el experto que es el contador, hemos estado hablando y dice, bueno, pero es que en realidad nos van a dar números, pero no nos va a dar soluciones. Sí. Muchas gracias, te agradece Luisa, que estarán haciendo esta movilización el próximo viernes, allá en Boulevard Lázaro Cárdenas, y pues es parte de este movimiento de la base, ¿no? Interesante. Son los ecos de la nota capital. Ciudad Capital. Las voces de la ciudad.